Buenas noches, chicos. Espero que hayan disfrutado del día, que hayan estudiado cosas interesantes, que hayan jugado juegos lindos y que ahora estén preparados para escuchar la historia de esta noche, que se llama Hansel y Gretel. ¿De quién es la historia? De los hermanos Grimm, como varios de los cuentos que les he contado. Este cuento, cuando yo era chica, me daba mucho miedo y al mismo tiempo me encantaba. Y ustedes después se van a dar cuenta por qué. Empecemos el cuento. Había una vez una familia que vivía al lado de un bosque. La familia estaba compuesta de un papá, la esposa del papá y dos chicos, Hansel, un nene, y Gretel, una nena. La mamá de Hansel y Gretel había fallecido cuando ellos eran chicos y el papá se había vuelto a casar con esta señora, que era una señora bastante mala. Esto es un cuento, chicos. En la vida real, a veces los papás o las mamás se vuelven a casar con personas que son amorosas y fantásticas, muy buenas. En este caso y en este cuento, la esposa del papá no era ni fantástica ni amorosa. Aparte tenían otro problema. Tenían muy poco dinero, el papá tenía muy poco trabajo y les estaba faltando la comida para los cuatro. Entonces esta mujer, que no era ni amorosa ni fantástica, le dijo un día al papá que la comida no alcanzaba para cuatro y que entonces ella pensaba que lo mejor era dejar a los chicos al otro lado del bosque, cerca de un camino, para que por ahí otra familia que tuviera más dinero los recogiera y los adoptara. El papá, cuando oyó eso, puso el grito en el cielo. Dijo: ¿cómo voy a abandonar a mis hijos? Pero, ¿por qué decís una cosa así? Pero a medida que pasaban las semanas y que ella seguía insistiendo y la comida iba faltando, al final ella lo convenció de hacer eso. Hansel, todo este tiempo, como tenía su camita al lado de la habitación donde estaban el papá y la señora del papá, había escuchado que tenían este plan. Y entonces una noche salió y recogió una cantidad de piedritas que estaban al lado de la casa. ¿Para qué? Porque si iban por el camino hasta el fondo del bosque, él pensaba dejar caer piedritas para después saber cómo volver a su casa. Al día siguiente de haber recogido las piedritas, el papá y la señora del papá los despertaron, les dieron el desayuno y les dijeron que iban a ir al bosque. Hansel, con sus piedritas en el bolsillo, empezó a caminar junto con Gretel, el papá y la señora del papá, e iba dejando caer piedritas que eran blancas a lo largo del camino. Cuando llegaron al otro lado del bosque, el papá, con cara muy triste, les dijo a Hansel y Gretel, después de haber preparado un fueguito: quédense acá, que después los vamos a venir a buscar. Acá van a estar calentitos mientras nosotros trabajamos. Hansel y Gretel se quedaron al lado del fueguito y como estaba calentito, se quedaron dormidos. Cuando se despertaron, estaban solos y el papá y la señora del papá no habían vuelto a buscarlos. Gretel se puso a llorar desconsoladamente, pero Hansel le dijo: no llores, Gretel, porque yo sé volver a casa.
Dejé caer piedritas a lo largo del camino y ahora lo que tenemos que hacer es buscarlas y vamos a saber volver a casa. Y así fue, piedrita tras piedrita tras piedrita, al final llegaron a la puerta de su casa y golpearon a la puerta. El papá abrió la puerta y qué alegría sintió cuando vio a sus hijos. Pero la señora del papá tenía una cara de mucho enojo. Al otro día, el papá y la señora del papá le dijeron que de vuelta iban a volver al bosque. Pero Hansel no tuvo oportunidad de juntar las piedritas. Entonces se guardó el pedazo de pan que le habían dado para el desayuno en el bolsillo, pensando dejar miguitas del pan a lo largo del camino. De vuelta salieron los cuatro y empezaron a caminar. Hansel dejó caer las miguitas todo a lo largo del camino y cuando llegaron al final del bosque, al otro lado del bosque, de vuelta el papá, con cara muy triste, les dijo a sus hijitos que se quedaran al lado del fuego que él estaba haciendo y que después los iban a venir a buscar. Hansel y Gretel estaban ya muy preocupados por lo que había pasado la noche anterior, el día anterior, pero no dijeron nada y ahí se quedaron. Como al lado del fuego estaba muy calentito, de vuelta se durmieron y cuando se despertaron, de vuelta se encontraron solos y abandonados. Hansel se puso bastante nervioso porque se preguntaba si iba a encontrar las miguitas y Gretel se puso a llorar. Hansel trató de consolar a su hermana diciéndole lo que había hecho y ahí empezaron a buscar las miguitas a lo largo del camino. Pero como Hansel había pensado, las miguitas, a las miguitas se las había comido los pajaritos y encontró muy pocas miguitas y no pudo encontrar el camino a su casa. Caminaron, 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 pero estaban perdidos. Probaron un camino, probaron el otro, pero se iba poniendo de noche y no encontraron el camino a su casa. De repente, Gretel vio una luz al final del camino y pensó, ahí hay una casa seguramente porque hay una luz. Bueno, vamos a ver qué casa es, por ahí es nuestra casa. Pero cuando se acercaron, vieron que era una casa chiquitita que no se parecía en nada a su casa. Era una casa preciosa. Las paredes eran de chocolate negro y blanco. Los marcos de las ventanas eran de caramelos y el techo de la casita estaba hecho de galletitas. Con el hambre que tenían Hansel y Gretel, se abalanzaron sobre la casa sin pedir permiso y se comieron un pedacito de la pared, que era chocolate riquísimo, y unas galletitas del techo, y comieron porque tenían la panza vacía. Y de repente alguien abrió la puerta de la casa. Era una señora viejita, con cara bastante de mala, pero se hizo la buena y dijo, entren chicos, entren, que hay más comida adentro. Bueno, ya era tarde, los chicos estaban todavía con bastante hambre, entraron
y se preguntaron cómo sería esta señora. En cuanto cerró la puerta, lo encerró a Hansel en una jaula y a Gretel le dijo que se pusiera a trabajar a limpiar el piso. ¡Uy, ay, ay! ¿Dónde caímos?, dijeron Hansel y Gretel. ¡Qué cosa, qué mala suerte! Bueno, de ahí en más, a Gretel la hacía trabajar todo el día, o lavando platos, o lavando ropa, o limpiando el piso, o pelando papas. No tenía descanso, pobre Gretel. ¿Y por qué lo tenía a Hansel en una jaula? Porque lo quería engordar para comerlo. Miren qué cosa horrible, horrible. Entonces, toda la comida que esta viejita bruja cocinaba junto con Gretel, se la daba a Hansel para que se pusiera gordo como un chanchito para poder comérselo. Hansel muy rápido se dio cuenta del plan de la viejita, esta bruja. Y entonces, cuando la viejita le decía, saca el dedo índice de la jaula para ver qué gordito estás, y le tocaba el dedo, él se dio cuenta que ella no veía bien. Y un día, en vez del dedo, le puso un huesito finito, finito, para que la viejita tocara. Y ella dijo, oye, todavía estás muy flaco, te tengo que alimentar mejor. Y pasaron las semanas y ella le iba dando más comida y más comida, pero él no se comía toda la comida porque era demasiado. Y siempre cuando ella decía, a ver, mostrame tu dedo índice, a ver cómo has engordado, él le pasaba el huesito, delgadito, delgadito, y ella tocaba y decía, no, estás todavía demasiado flaco. Y así fueron pasando los meses, hasta que Hansel no la pudo engañar más. Y ella dijo, no, yo ahora tengo ganas de comerte, así que voy a hacer un fuego grande y te voy a cocinar. Y así hizo la viejita, esta bruja. Preparó en la chimenea un enorme fuego. Pero Gretel también tenía su plan. Le dijo a la viejita, no, el fuego es demasiado chico, ponele más leña y más leña. Y le iba dando más leña y más leña. Y en un momento le dijo, acá tenés otras 2 pedazos de madera, ponelos ahí en el fondo del fuego, al fondo de la chimenea. Y cuando la viejita bruja se acercó al fondo de la chimenea, Gretel empezó a correr y ¡pum!, le dio un empujón a la bruja, que se cayó en el medio del fuego. Y como era una bruja, no se quemó, desapareció completamente. ¡Uy, qué alegría tuvieron Hansel y Gretel! Ahora eran libres. Gretel sabía dónde estaba la llave de la jaula, fue a buscarla, abrió la jaula, salió Hansel, se dieron el abrazo más grande que se hubieran dado nunca, y dijeron, ay, nos salvamos de esta mujer tan mala. Así que vamos a volver a casa. Vamos a salir mañana temprano y vamos a ir por todos los caminos y al final vamos a encontrar nuestra casa.
y la señora de papá es 20 veces mejor que esta bruja mala y vamos a volver a nuestra casa. Bueno, se prepararon bien para volver a su casa. Primero agarraron una bolsa y pusieron toda la comida que encontraron, más las galletitas del techo, pedazos de chocolate de las paredes y todos los caramelos de los marcos de las ventanas. Y en otra bolsa pusieron una cantidad de platita que tenía la viejita bruja y además unas cuantas joyitas, unos relojitos de oro, otras cositas de oro, y como ya la bruja no estaba, tampoco era robar, tampoco. Y emprendieron el camino de vuelta a su casa. Caminaron, fueron por un camino, pero no llevaba a su casa. Volvieron hasta la casita y probaron otro camino, y tampoco era el camino a su casa. Ya habían pasado muchos meses desde que se habían ido de su casa y ya no se acordaban de los árboles que ellos identificaban para llevar a su casa. Pararon para almorzar y después volvieron a probar otros caminos. Y así se iba haciendo tarde y ya estaban muy preocupados. Pero el último camino que tomaron los llevó directamente a su casa. Y cuando llegaron, golpearon la puerta y abrió la puerta el papá. Hijos míos, tantos meses que no los veía, y se abrazaron y se besaron. Y los chicos preguntaron, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Mi señora? No, se fue, dijo el papá, se fue porque como teníamos poca comida, no quiso quedarse conmigo. ¡Ay, qué alivio para los chicos! ¡Qué alivio! ¡Ay, así que estás solo! Sí, estoy solo. Entren. Pero lo primero que les quiero decir es disculpas, dijo el papá. Yo estuve muy mal en dejarme convencer de que los tenía que abandonar. Muy mal. Y les pido 1000 disculpas. Y los chicos, por supuesto, disculparon a su papá, lo disculparon y dijeron, bueno papá, eso ya pasó, ahora miremos para adelante y empecemos la vida de vuelta. Le mostraron las joyitas que habían traído, la platita, le mostraron la comida, se comieron todo el chocolate con el papá. Y empezaron una nueva parte de su vida. Los tres muy unidos, muy contentos, vivieron felices y comieron, por supuesto, perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora entenderán por qué era un cuento que cuando yo era chiquita me encantaba. Y al mismo tiempo me daba mucho miedo. Yo le tenía mucho miedo a la bruja que tenía al pobre Hansel en la jaula. Me parecía eso horrible. Así que, y tampoco me gustaba que los hubieran abandonado a los chicos. Eso también me ponía triste. Bueno, chicos, es un cuento, nada más. Espero que pasen una linda noche, que no sueñen con la bruja de Hansel y Gretel, que duerman bien y les mando muchos besos, tren.